La maternidad viene con muchas preguntas y pocas respuestas, con muchas dudas y definitivamente con pocas certezas. Por eso, en esta segunda temporada de La Mala Mamá Podcast decidimos dejar a un lado los manuales de instrucción y centrarnos en lo único que sabemos, que no hay fórmulas mágicas en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Aquí cuestionamos todo, incluso nuestra primera temporada. Aquí nos hacemos preguntas incómodas. Dudamos de estilos de crianza totalizantes, de la madre perfecta y de los estereotipos y roles impuestos. En esta temporada, las preguntas, el debate y la conversación colectiva serán los protagonistas. Quédense, hablemos y construyamos juntas muchas formas de maternar. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Mala Mamá Podcast. Soy Mafe, la mala mamá, y bueno, este episodio es súper especial porque es el último de esta segunda temporada, que fue una temporada súper linda, súper crítica, donde siento que aprendimos mucho. Quienes han escuchado pues toda la temporada saben que giró en torno a la maternidad sin fórmulas, sin manuales de instrucción, y que si no han escuchado los otros episodios pues les recomiendo que lo hagan. Y que tuvo como coanfitriona a Tatiana Duque, la insumisa en Instagram, que ustedes saben que quiero, admiro. Y bueno, pues esperamos que podamos seguir grabando muchos podcasts. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola Mafe, bien, también muy feliz de estar aquí con este último episodio y también como muy ilusionada por los episodios que se vienen por la próxima temporada. Y saludamos a Magali Contreras. Hola Magali, ¿cómo estás? Hola Tati, hola Mafe, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este espacio, realmente es un honor estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, antes de comenzar, les voy a contar un poco quién es Magali. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, Argentina. Trabajó varios años en el área de discapacidad con niños y adultos y con familias, acompañando a niños y adultos con diferentes patologías. Y actualmente, además de trabajar en consultorio virtual y presencial, realiza talleres de maternidad y espacios para la infancia. Y la pueden encontrar en Instagram como lic.magali Contreras. Maga, yo también estoy súper contenta de tenerte aquí. Si ustedes me siguen en redes sociales, saben que con Maga tenemos talleres, que nos reposteamos todo el tiempo, que hablamos un montón. Entonces, nada, súper contenta que podamos materializar también como nuestros encuentros en este espacio. Y bueno, lo primero que te queremos preguntar es, digamos que por siglos la figura de la madre ha sido definida desde una mirada patriarcal, y lo que ha llevado a que se romantice e idealice la maternidad, y que muchas madres que no nos sentimos identificadas como con el arquetipo de madre feliz, agradecida todo el tiempo, sin ambivalencias, perfecta, regia, pues siempre sintamos mucha culpa. Así que te preguntamos, en términos generales y quitando la romantización, ¿qué es una madre, Maga? Bueno, primero que nada, diría que hay que hacer como una distinción, ¿no? Está la madre biológica, que está definida principalmente por la biología, ¿no? Es esa que gesta el bebé, que el bebé está en su panza, ¿no? Está este tiempo de gestación, y después está la madre simbólica. Y creo que ahí, con esa madre simbólica, que es esa madre más allá de este lugar impuesto por la biología, es ahí donde se arma como todo el lío, ¿no? Donde no está todo tan definido. Porque, qué sé yo, si hay madres que no gestan, ¿no? Porque, no sé, hay madres adoptivas ya desde hace muchos años, y bueno, las nuevas configuraciones familiares dan como nuevas formas de ser mamá. Entonces, ¿qué es ser una madre? Se abre esa pregunta inmensa. Yo encontré una buena definición, o algo que a mí me ayuda muchísimo a pensar el lugar de la mamá desde el psicoanálisis, ¿no? Que es desde donde yo ejerzo y practico mi rol, y creo que esta definición es que la madre es una función que permite que ese cachorro humano devenga un sujeto constituido. Y yo sé que parecen palabras como muy difíciles, pero déjenme aclarar algo, ¿no? Que es, los seres humanos venimos completamente dependientes
Nacemos en una relación de dependencia muy grande y sin un otro no sobrevivimos. Entonces, esa persona que está ahí, ese sujeto que está ahí, que responde a las necesidades fisiológicas, no sé, hambre, sueño, calor, frío, y ese alguien que aloje amorosamente, que pone palabra, que muestra el mundo, que nos mira, es gracias a ese sujeto que una persona deviene una persona justamente, ¿no? Entonces, la función madre para mí vendría a ser ese lugar, ese otro primordial. Ok, entonces si ser madre es una función, cualquier persona puede maternar o qué podría diferenciar a una madre de los demás, lo biológico o no hay diferencia. Bueno, para la madre biológica, que fue la primera definición que di, digo, no hay demasiados grises, ¿no? Pero con la madre biológica no alcanza, nos quedamos cortos. Hay una historia súper interesante de un emperador, digo, una historia verdadera, ¿no? Un emperador, Federico II, no me acuerdo ni de qué año. El tipo estaba re interesado en saber cuál era la lengua, ¿no? La lengua natural del ser humano. Entonces lo que hace el hombre este es poner a 30 bebés, aislarlos en un lugar y cubrir sus necesidades básicas, ¿no? De comida, de cambiado, esas cosas básicas, pero sin que ningún cuidador le dirigiera ni la palabra verbal ni la palabra gestual, ningún gesto. Y con eso los bebés se murieron, ninguno llegó a los 3 años de vida, ¿no? Digo, entonces con lo biológico definitivamente no alcanza. Ahora, si pensamos en la madre simbólica y volviendo ahí a la pregunta y enganchando con esto que me preguntaste a ti, sí, cualquiera que se erija como esa figura primordial, como ese otro disponible ahí, puede ocupar ese lugar. Ahora, si ese lugar es un lugar que se ocupa, ¿cualquiera está disponible a ocuparlo? Porque ese lugar es un lugar como súper particular, no es cualquier lugar. Es el lugar donde se establece esa fusión, donde está esa ilusión de que sos uno con ese bebé, que sos todo para el otro. Digo, eso se tiene que dar. Entonces no es un lugar que cualquiera puede ocupar, tienen que darse ciertas características. Si te pones a buscar en bibliografía de psicoanálisis o de psicología, encontrás a distintos autores hablando de madre o sustituta, de la teoría de apego se habla de figura de apego, digo, no se habla solo de la madre de carne y hueso. Sí, Maga, realmente para mí, por ejemplo, es una preocupación esto de cómo entender la madre de una forma que no sea esencialista, ¿no? Que creo que cuando lo hablamos en términos de función, pues podemos como superar esto del esencialismo, pero que tampoco le quite, como que le quite importancia a lo que puede ser una madre, ¿no? Entonces, lo que tú dices de no se trata de que cualquiera sea, que tienen que haber unas características, entonces sí me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo generar ese relato de maternidad que no sea esencialista y qué características son esas que tú dices pues que se tienen que dar? Bien, a ver, con respecto a esas características, digo, me parece que, bueno, no cualquiera puede convertirse en maternal, vamos a decir, por las especificidades, digo, hay que ser un cuidador primordial donde ese vínculo genere continuidad, sostén, contención, apego, seguridad, ¿no? Digo, son un montón de palabras que digo parecen súper sencillas, pero que requieren de un montón de disponibilidad de ese otro, que en este caso hablamos de la madre o de la figura de la madre. Eh, Me parece que es como el gran dilema, armar un relato de maternidad que no sea esencialista o que no utilice etiquetas, pero sí me parece que es una tarea en algún punto del feminismo, sin duda, ¿no? Quitarle la maternidad al patriarcado y como construir nuevos lugares para la maternidad. Me parece, y en esto es una apreciación mía, que es una renuncia súper importante para las mujeres entender que no somos tan importantes por ser mujeres, madres, que la importancia de nuestro rol va por otro lado que no es el de ser mujer, digo, que no es el de género. Y me parece que esa es una renuncia re difícil y hasta que no nos podamos correr de ese lugar, y de ese lugar quiere decir salirnos de ese narcisismo, ¿no? Dejar de intentar ser las mejores madres, de las únicas que sabemos, las únicas capaces de calmar, digo, corrernos de ese lugar no es algo sencillo. Y corrernos de ese lugar tampoco es restarle importancia al lugar que sí ocupamos, a un lugar de importancia. Es más, diría que nos pone en un lugar de mucha responsabilidad, porque es admitir nuestra propia limitación.
Y eso me parece que es mucho más responsable y mucho más adulto, vamos a decir, que el otro, el de creernos súper omnipotentes, ¿no? Perpetuar la otra figura, la de la madre como única, como todopoderosa, eso es para mí súper iatrogénico, tanto para el bebé como para nosotras mismas. Eh, Así que, no sé, me parece que tenemos como una enorme responsabilidad por ser esa figura primordial, pero así como estamos nosotras hay otras figuras más. Y si bien lo que hacemos tiene consecuencias, también hay modos de reparar eso que hacemos, ¿no? Digo, no se trata de no tener fallas, sino de ser, y ahí sí traigo a un psicoanalista que es Winnicott, que decía suficientemente buenas. Digo, la falla es parte del ser madres y no es una madre la que se adapta perfectamente al niño, sino la que va fallando y en esa falla introduce que hay una realidad, que hay una espera, que hay una ausencia, que hay una presencia, ¿no? Me parece que va un poco por ese lado. Pero sí es tarea nuestra de las mujeres madres, porque es el rol que se nos ha indicado a nosotras. Qué difícil. Qué difícil, me pone como mucho pensar en esas, o sea, como en ese deseo de ser la mejor mamá. Hoy le hablaba, decía Mafe, como que tengo un deseo constante de ser la mamá que no se enoja porque veo como que todo, hay muchas mujeres que las veo como todo el tiempo como, no sé si felices, sino muy, muy pacientes y que tienen como la palabra indicada o que saben manejar las situaciones. Y a mí me pasa que a veces no las sé manejar, la manejo mal, luego me arrepiento y eso me genera como una culpa así muy profunda. Pero conectando esto con esto que estás diciendo, con esta pregunta es, con esto que te voy a decir es, en la narrativa que hay en torno a la madre se ha naturalizado que somos el origen de todos los males de nuestras hijas e hijos. Creo que eso también tiene que ver, creo que pienso mucho en eso cuando no reacciono como debería, porque siento que le estoy haciendo daño a Luciana, o sea, siento que en un futuro algo va a pasar con ella y que va a recordar que yo cuando tenía 4 años le dije X o Y o reaccioné de X o Y manera. Y también está esto de que de que lo que hagamos nosotras es como la razón por la cual nuestros hijos e hijas van a terminar en terapia. ¿Por qué esa narrativa tiene tanta fuerza? Y sobre todo, ¿es verdad? O sea, ¿es verdad que las madres somos culpables de la salud mental de nuestros hijos? Bueno, muchas cosas juntas. Eh, sí, primero, con respecto a lo que te pasa con tu hija, me parece que en parte también es empezar a darnos cuenta de qué es lo que le queremos mostrar a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Si es ese ideal de perfección de la mujer que puede estar siempre ubicada, siempre controlada y siempre sabiendo todo de cómo comportarse y de cómo hacer, o si en realidad también está bueno transmitir que uno a veces no sabe, que uno a veces también se pierde en ese camino, ¿no? Me parece que también va por ahí, pero a nosotros nos cuesta mucho, porque nosotros también creemos que debiéramos poder hacer eso, ¿no? De estar siempre pacientes y siempre bárbaro. Entonces me parece que hasta que nosotros no cambiemos el chip, va a ser difícil que le podamos transmitir algo a ellos. Eso por un lado. Después, por el otro, creo que esta narrativa, más que una verdad, ¿no? Que esto de que las madres somos las culpables de la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas, yo creo que más que una verdad es un malentendido, que es algo que he hablado con Mafe alguna vez, ¿no? Digo, no caben dudas que los primeros años de vida de un bebé son fundamentales en el sentido de que hay ciertos como procesos psíquicos que toman lugar o no toman lugar, ¿no? Y esos procesos son los que hacen que una persona se estructure de una manera o de otra. Y esa estructura es como la base, son los cimientos. Entonces son súper importantes esos cimientos, esos primeros años de vida. Pero ¿por qué la madre va a ser la culpable de todo si algo ahí no estuvo bien? Bueno, eso me parece que es porque lamentablemente venimos de generaciones en las que en esos años quienes cuidaban a las niñas eran solo las madres, ¿no? Entonces digo, y ahí ustedes me van a poder por ahí ayudar más que yo en esto que digo, que es que se lo debemos bastante a este sistema, ¿no? Al patriarcado y esto de que el hombre sale a lo público y la mujer se encierra en casa a cuidar a sus hijos.
Después me parece también que se trata de encerrar la regla del 2 más 2 es 4, ¿no? Se dice acá, y que, no sé, si estaba muy apegado el niño era de tal manera, si no se le daba un chirlo pasaba tal otra cosa, ¿no? Como unas reglas ahí muy básicas, muy del 2 más 2 es 4, y que en realidad no hay reglas tan claras en base a eso, porque no es una sola figura, sino que son varias, ¿no? Detrás de una madre también está un padre, tíos, abuelos, escuela, estado, pediatra, vecinos, ¿no? Digo, hay un entorno mucho mayor que el de la madre. Entonces me parece que hay que tener en cuenta como estos otros factores, ¿no? Donde lo psíquico no solo depende del vínculo que se genera con ese primer otro, que en este caso estamos hablando de la madre, sino que se genera también con todo lo otro, que son los otros actores sociales y también la genética, porque ahí la biología también hace su huella, ¿no? Deja su marca, y la genética también es parte de si hay una estructura de determinada manera o de otra. Sí, Maga, eso es algo que también hablamos mucho con Tati, que también lo he hablado mucho contigo, y bueno, se me sale aquí lo socióloga, y es, o sea, ¿cómo podemos pretender que hayan vínculos sanos, porque no voy a decir perfectos, no, sanos, entre madres e hijos e hijas, cuando, bueno, las madres han asumido por siglos el cuidado, o las mujeres lo han asumido, si el sistema no ayuda? O sea, para el sistema es súper conveniente decir que las culpables son las madres y no revisarse a sí mismo en toda su estructura social anti-madres, anti-niños, anti-crianza. Entonces está bueno que digas como, o sea, que nos hagas caer en cuenta de cómo hay un malentendido ahí de que las madres somos el origen de todos los males. Y esto es muy importante, que es como no negar que definitivamente los primeros años son importantes, pero aquí hay algo también que me parece que pues me gustaría que profundizaras, que digamos que no era como de las preguntas que teníamos, pero que me parece que es importante, y es siempre se puede trabajar sobre lo hecho, ¿no? O sea, los primeros años son importantes, Maga, pero yo creo que no implica que si tú te das cuenta después de que cometiste errores, no puedas empezar un proceso de reconstrucción del vínculo, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, esto no es estático. Entonces, porque si decimos eso y queda así, como, ah, no, ya la cagué, ya no puedo hacer nada más, y ajá, no se trata de eso. No sé si quieras como decir algo sobre eso. Totalmente, eso seguro, y desde ya digo, lo que hacemos tiene consecuencias, ¿no? Digo, tampoco se trata de decir que no las tienen, sí las tienen, pero por otro lado me parece que es muy importante hablar de esto, de que así como después se puede reparar, también digo, hay otros actores que al mismo tiempo están haciendo por ahí otra cosa, ¿no? Digo, no sé, pensemos en casos o en situaciones muy cotidianas, ¿no? No, que el padre no está, que el padre se fue, bueno, pero siempre hay otra figura que también viene a ocupar un poco un lugar que permite otra cosa, ¿no? Una mamá que trabaja, no sé, 12 horas o está 12 horas fuera de su casa y está muy angustiada por estar y no estar con sus hijos. Bueno, también hay otros ahí cumpliendo un sostén que por ahí no lo puede tener ella en cantidad de horas, pero sí lo puede tener en calidad de tiempo más tarde, ¿no? Digo, no es tanto la regla del 2 más 2 es 4. Yo creo que eso también es importante, porque si no, cerramos todo en versiones como muy simplistas, y justamente la mente lo que tiene es que es súper compleja, ¿no? Eso me parece como importantísimo. Y después no descuidar que sí, que están las series complementarias. Freud en 1900 hablaba de tres factores, ¿no? Digo, el psíquico, del vínculo, el genético y este social, como vos decías hace un ratito, ¿no? Que es de suma importancia. Total, Maga. Bueno, cambiando un poco de tema, yéndonos hacia los arquetipos de la maternidad. Digamos que hay unos muy visibles, ¿no? Que está la buena madre, su contraparte que es la mala madre, la supermamá y la mamá zombie, la mamá con apego versus la mamá independiente. Y te queremos preguntar por qué tenemos esa necesidad como de etiquetar la forma en que maternamos. Y aquí también esto, o sea, siempre digo que esto se trata de autocrítica, y eso es maternal desde el feminismo. O sea, yo me apodo y me conocen como la mala mamá, y ajá, yo no me voy a cambiar el nombre, pero a mí sí me interesa saber por qué tendemos a etiquetar esto, y cuando esto se vuelve, digamos, como un absoluto, un mandato, tal vez nos limita y nos pueda robar como la experiencia materna.
Yo diría que más que tenemos la necesidad de etiquetar a la maternidad, yo diría que tenemos la necesidad de etiquetarlo todo. Vivimos poniendo etiquetas que nos dejan tranquilos, que nos dan explicaciones, ¿no? Que nos ponen un borde, nos enmarcan ahí qué esperar, cómo movernos. Y la maternidad, si bien es algo súper universal, es algo súper subjetivo a la vez, ¿no? Y esto de ponerle etiqueta yo creo que deja como toda la incertidumbre encasillada. Entonces tenemos a la madre que quizás, no sé, no quiera vivir pendiente de sus hijos y nada más, pero ocupar ese rol le dice qué hacer y cómo hacerlo. Después, no sé, la figura de la mala madre, ya que la trajiste, ¿no? Por ahí la deja más tranquila con la impotencia de a veces no poder. La figura de la buena madre, no sé, la pone en el lugar de cumplir con ciertos deberes y bueno, y así vamos como etiquetándonos todo el tiempo por la vida, ¿no? De hecho, ¿quién no dice, ay, no, no sabes, le di un alfajor, re mala madre, ¿viste? Enseguida lo tenemos que encasillar y que etiquetar. Eh, Sí, nos roba la experiencia materna, pero yo creo que como seres humanos la experiencia se nos escapa siempre, la experiencia en sí, ¿no? Es como el deseo, como eso que se va, que vos crees que es eso y se va un poquito más. Y la madre más deconstruida creo que tiene momentos de perderse en esas etiquetas. Qué sé yo, pero eso en la maternidad y es en todo, ¿no? Lo que sucede, y en eso creo que ustedes dos saben mucho más que yo, vuelvo a insistir en que la maternidad además se da sobre todo por ser, digo, ¿no? Algo del control social está impuesto. Entonces, cuando nos liberamos de una etiqueta, enseguida nos vienen a imponer otra, ¿no? Y yo creo que algo de eso ahora está pasando con estas crianzas respetuosas, fisiológicas, de tener que dar la teta hasta no sé qué edad, ¿no? Digo, viene sucediendo también algo ahí a nivel social que hace que se nos quieran poner y poner y poner una etiqueta tras otra. Eh, no sé, creo también, y acá en esto sí me parece que no es menos importante, que hay algo como si fuera una lucha, ¿no? De cuál es la versión más auténtica o la mejor o la más real, ¿no? De todas estas que vos mencionabas. Y creo que ahí sí se nos pierde que son todas alienantes, digo, todas nos alejan, todas nos ponen algo que no es nuestro. Y en todo caso se va a tratar de estar flexible ahí, ¿no? De cuán flexibles somos ante esos modelos que nos imponen y quedando más o menos cerca de nuestro deseo, ¿no? Quizás está bueno no ser solo la mala madre o solo la madre perfecta, sino como ir, bueno, un poquito por acá, un poquito por allá, y eso también va deconstruyendo. Que hay un tema que también lo hablamos mucho con Mafe y es la crianza en tribu, ¿no? Que es una como de las formas de crianza en las que más creemos, pero que sabemos que tener una red de apoyo es un privilegio y no un derecho. Entonces, ¿en qué medida el relato hegemónico de la maternidad del que hemos estado hablando contribuye a que esa red de apoyo sea insuficiente o que no exista, ¿no? Y también cómo nosotras mismas replicamos esta idea de autosuficiencia que en realidad nos agota y que es un mito absoluto porque jamás vamos a llegar a todo, ¿no? Eso no existe. Pero digamos, ¿en qué medida ese relato hace o tiene como alguna incidencia en que definitivamente esa red de apoyo que tanto necesitamos no aparezca o no esté presente? Yo creo que la red de apoyo es insuficiente siempre. Nunca va a haber algo que se ajuste exactamente a las necesidades. Digo, ese nivel de perfección, como vos decías, Tati, no, de encastre no existe. Y a esto se le suma un puerperio y un lío hormonal, ¿no? Que nos deja como bastante inestables muchas veces a nivel emocional. Y a eso se le agrega, ¿no? Que hayamos parido y el mundo capitalista, ¿no? De este lado del mundo sigue y sigue y sigue, digo, la rueda no para, entonces como que es muy difícil encontrarse haciendo tribu. Entendiendo que la tribu no es la amiga que va a charlarte un rato mientras que vos estás haciéndole upa a tu bebé o te estás sacando leche o estás haciéndole los masajitos al bebé, ¿no? Entendiendo que la tribu es algo más que eso, ¿no? Que tribu es que se pueda estar criando ahí en conjunto. Y eso yo creo que es una utopía bastante grande en el contexto actual. Después también pasa, me parece que una
tiende a buscar como esa contención que tendría que estar en la tribu, en otros seres, y por lo general es en uno solo, que es el compañero que tiene al lado, o la pareja, ¿no? Y pretende por ahí que se cumpla un poco la función de tribu desde ahí, o desde la madre o suegra que cuidan al hijo. Y bueno, no sé, me parece que hay muchas aristas para repensar y reubicar. Pero volviendo a esta idea de que, bueno, de que no existe y de que es muy difícil, y sobre todo de que nosotras mismas replicamos, ¿no? Esta idea de la autosuficiencia, yo creo que sí, y que ahí el círculo cierra como muy perfecto, ¿no? Porque si bien estamos solas y el sistema es funcional a eso, nosotras mismas nos impedimos articular como algunas demandas de lo que necesitamos, de lo que queremos, de lo que nos gustaría, y ahí es cuando lo seguimos perpetuando. Y me parece que esto no es solo en la figura de la supermamá, porque hay muchas mujeres que no están interesadas en convertirse en la supermamá, sino que esta autosuficiencia se da ya por el cumplimiento, porque ya enseguida se cree que criar un bebé es una tarea de una única persona, y esa única persona es la madre. Entonces digo, esta autosuficiencia no se da por el ideal de esta supermamá, sino que se da por el cumplimiento ese de, no tengo que criar a mi hijo, tengo que poder. Digo, ya se da desde ahí. Y eso es lo que complica un poco más todavía, ¿no? Poder articular algo de no llego, no puedo, me siento mal, me angustio, estoy desbordada. Todo eso es algo que cuesta muchísimo a veces poder decir, y a partir de ahí hacer algo para que eso cambie. Total, Maga. Quisiera que habláramos un poco de los sentimientos hermosos y negativos, o bueno, mal llamados negativos, más bien ambivalentes que sentimos en la maternidad. Yo siento que hay que normalizarlos, ¿no? Y si nos puedes como regalar algunas herramientas para gestionarlos y que la culpa la podamos minimizar, entendiendo que son herramientas obviamente dadas en un podcast y que no reemplazan la terapia. Por favor, no reemplaza esto la terapia de ningún modo. Sí, a ver, los sentimientos ambivalentes yo creo que están en toda relación de amor, en todo vínculo. La ambivalencia es una figura inseparable del vínculo, no solo del vínculo con el bebé. En el caso de la maternidad, creo que sí, esta ambivalencia que se da por naturaleza en todos los vínculos se mezcla como con lo que se espera a nivel social de la maternidad, ¿no? Entonces muchas veces nos encontramos con sentimientos ambivalentes, pero no por el vínculo con el bebé en sí, sino por la idea que ya nos estábamos haciendo de ese vínculo. Entonces digo, la ambivalencia se genera por la expectativa propia y de impuesta, si es que la pudiéramos separar o deslindar tan fácilmente, ¿no? Por lo general no se sabe muy bien cuál es cuál. Y la gestión de las emociones y de los sentimientos, Mafe, pidiendo algunas herramientas, yo creo que va a depender mucho de las particularidades de cada uno, pero en tanto y en cuanto una pueda tener como momentos para pensarse, para revisar, para cuestionar esos sentires que se ponen casi en automático, una como que ahí puede tomar distancia, ¿no? Y al tomar distancia ya es más fácil no quedarse pegada a ese sentimiento que nos genera conflicto. Yo creo que el problema con los sentimientos no es ni sentirlos ni hacerlos carne, ¿no? El problema es cuando se quedan pegados, y ahí como que sí quiero hacer referencia a esa viscosidad, ¿no? Esa cosa de que se te pega y no te suelta, que te atrapa. Entonces me parece que cualquier actividad o cualquier cosa que venga como a empezar a separar eso es lo que va a ayudar a que uno los pueda llevar, a que uno los pueda sentir un poco más tolerables todos esos sentimientos, ya sea, digo, la angustia extrema o la felicidad extrema o el sentimiento que sea, ¿no? Creo que está tan en boga hoy en día, y en las redes se ve mucho, ¿no? Esta cosa del tiempo para una, la meditación, una respiración 15 minutos por día, el autocuidado, el regalarte un baño sola, ¿no? Creo que todas estas pequeñas cosas que están como puestas así muy concretas tienen que ver con eso de instalar un tiempito, una pausa en esa cotidianeidad con tu bebé en los primeros tiempos, o con tus hijos más grandes ya, ¿no? Como instalar una pausa en donde vos puedas volver como a tu eje y distanciarte de eso que como que te va devorando, porque la realidad, la sensación muchas veces es esa,
Y esa pausa es la que te permite como agujerear, airear, esta famosa frase de, ¿no? de ir a tomar aire, ¿no? Un respiro. Me parece que un poco se trata de eso. Todo lo que venga a cumplir esa función sirve para poder gestionar esos sentimientos. Y después está la otra parte, por ahí más racional, que es la de encontrarle como una explicación, ¿no? Hay quienes se quedan como muy tranquilos al saber de dónde viene ese sentimiento que sienten, o al leer que otros también lo sienten, o al compartir la experiencia con otros, ¿no? Y acá volvemos a esta idea de la tribu, del grupo, y no sentirse como uno el extraterrestre al que solo a uno le pasa. Entonces digo, me parece que teniendo como esos dos momentos, digo, ya sea un buen interlocutor, una buena escucha, algún soporte ahí, un otro que acompañe, y al tener ese minutito, ese ratito donde poder desprenderse un poco de esa idea, yo creo que con esos dos sostenes uno puede andar un poquito mejor. Maga, gracias. Y para terminar, y a modo de conclusión, ¿cuál debe ser el rol de la madre en nuestra sociedad hoy? Esa pregunta es más que difícil. A ver, acá tengo un poco de miedo de pecar por ahí, de no decir con los términos justos, por ahí ustedes me pueden ayudar un poco. Primero, esto sí, primero creo que debería hablarse de rol materno y no de madres. Hay que sacarlo de la madre de carne y hueso. Hay una realidad también hasta a nivel de la biología, digo, ¿hasta cuándo va a ser solo una cuestión femenina gestar? ¿No? Una cuestión de la mujer gestar. Me parece que hay que correrlo de la madre de carne y hueso. No es lo mismo hablar de materno que hablar de madre. Ahí ya digo, hay una diferencia abismal. Después pienso también que con los años, así como se fue deconstruyendo y se están deconstruyendo muchas cosas y muchos estereotipos en torno, por ejemplo, al género, creo que también se tiene que deconstruir la idea de la madre, para que no quede solo del lado de la mujer, solo del lado de la naturaleza, solo del lado de la fisiología, ¿no? Esto de dar la teta, ¿no? Digo, de que poner el cuerpo sea, por ejemplo, solo dar la teta, porque ellos se siguen escuchando todas esas cosas. Entonces me parece que hay como mucho trabajo para hacer. Madre debiera ser aquella persona movida por su deseo, con disponibilidad para responder efectiva y afectivamente. Yo creo que esas tres cosas son como los pilares que debieran definir, ¿no? Deseo, afecto y respuesta. Yo creo que son esas tres cosas las que van juntas. Me parece que maternidad no debiera ser algo que le pertenece solo a las mujeres, y que esto materno tendría que ser algo más del vínculo que de la persona, ¿no? Que no le pertenece ni a la madre ni al bebé, sino que es ese vínculo, donde se ponen a jugar las tres cosas que mencioné. Me parece que iría más por ese lado. Maga, sí, sí, sí. Bueno, y acá en Argentina logramos el aborto legal, así que Felicitaciones, me creo encanta. que es un gran paso a esto de, ¿no? Maternidades deseadas, ¿no? Es ese primer puntito ahí que no es pavada, que no es pavada. Total. Maga, muchísimas gracias. Siento que esta conversación fue como súper iluminadora para mí. Siento que también fue una gran conclusión de lo que fue esta segunda temporada, que yo creo que gracias a Tati dio un giro muy grande de lo que fue la primera temporada, sin decir que la primera temporada es mala, chiques, que lo han escuchado y que les gusta, no, no es mala, es necesaria, porque lastimosamente en esta sociedad adultocentrista, niñofóbica y que maltrata, hay que hablar de crianza con respeto, ¿no? Y hay que hablarlo. Sin embargo, si puede ser una temporada totalizante, entonces lo que hicimos esta segunda temporada fue como tratar de construir un poco eso, y me encanta Maga haberte tenido en este espacio, muchas gracias, y a Tati también, muchas gracias a ambas. No, gracias mil a las dos. De verdad, también me fui como con muchas herramientas porque estaba medio agobiada estos días, entonces creo que para muchos va a ser de gran ayuda esta conversación, así que Maga, gracias y Mafai de nuevo por invitarme a este podcast.
Gracias, chicas, a las dos. La verdad que me re gustó pensar estas cosas. Si bien es algo que con lo que trabajo todo el tiempo, digo, poder ponerlo en palabras y pensarlo, ¿no? Y empezar como a hilar determinadas ideas, me parece que es de sumo aporte. Y es como vos decís, Mafe, se trata de, ¿no? De ir construyendo y deconstruyendo todo el tiempo. No creo que la primera sea para el olvido la temporada, sino que se trata de eso, del proceso de construcción y de construcción. Creo que va por ahí. Sí, total. Incluso el fin de semana me escribió una chica de Perú diciéndome que ella me seguía pues desde el principio del podcast, que me había conocido por el podcast y luego me siguió en la cuenta y que incluso veía el podcast como un diario, ¿no? Como, o sea, nace el bebé, tenemos esta obsesión por ser perfectos, va creciendo, vamos ejerciendo pensamiento crítico, nos damos cuenta que no somos capaces con tanto y vamos cambiando. Entonces también me parece chévere que quienes hayan escuchado este podcast completo o quienes vayan a escuchar este podcast completo también lo vean como un diálogo. O sea, la primera temporada, si no la han escuchado, es con mi compañero. Como les digo, es una temporada necesaria, pero que sí hay que ser críticos con ella. Entonces, nada, nos vemos en una tercera temporada que esperamos tener muy pronto, ¿cierto, Tati? Estamos trabajando para que sea muy pronto. Y síganos en redes sociales como La Insumisa y La Mala Mamá Podcast para que se den cuenta cómo nos pueden apoyar para hacer sostenible este trabajo que de verdad tomó mucho tiempo y les podamos entregar esta tercera temporada. Así que pronto les estaremos contando. Gracias. Gracias, chao. Este episodio fue producido por María Fernanda Cardona y Tatiana Duque y editado por Federico Serna. Síganos en nuestras redes sociales como La Mala Mamá Podcast y La Insumisa.